Dígale al abogado Chango que a él no le afecta porque tiene plata para tanquear su carro cuando le da la gana. A los pobres, en cambio, sí nos afecta porque tenemos que tanquear cada semana y eso nos cuesta mucho. Ahora, Respóndale a la gente. yo siempre les he dicho, los ecuatorianos somos pobres mentalmente. Primerito, en la mente somos pobres. Y yo a los únicos pobres que yo les puedo decirle es a aquellas personas que posiblemente no tengan absolutamente nada y vivan dentro de la ciudad. Pero aquella persona que dice que ya tiene carro, ese no es pobre. Un carro puede tener de 3,000, 4,000, 10,000, 20,000, no sé de qué tipo de Pero también tienen carro para poder trabajar, pues, para llevar sus frutitas, sus legumbres. Son carros de trabajo, pues. Por eso les digo, pero yo les digo, hay veces que yo les digo, cuando hablan en los levantamientos indígenas siempre hablan pobreza, pobreza. Y en los pueblos indígenas al menos yo les digo, los pobres son los vagos. ¿Por qué? Nosotros tenemos 2,000 metros de terreno, etcétera. Yo igual pongo gasolina en mi carro, tengo maquinaria para poner en el carro, pero eso no significa que yo necesariamente tenemos que estar en las manifestaciones, en los levantamientos, sino tenemos que presentar algún proyecto de ley de reactivación económica que la agricultura sea rentable. Para lograr que la agricultura sea rentable, tenemos que pedir subsidio para la agricultura. En Alemania, en Suiza, en todos los países desarrollados, te subsidia la agricultura. Pero acá en nuestro país dependemos de la agricultura, de la oferta y la demanda. Y cuando los productos hay sobreoferta y no hay demanda o hay sobreproducción, inmediatamente las papas se ponen a 3 a 4 dólares. Entonces, eso es lo que hay que crear. Eso es lo que tienen que hacer los señores dirigentes de la CONAI, de la FAINE, del FINUCIN, todos ellos deben comenzar. Y nosotros, los indígenas, los campesinos, también tenemos que ir pensando también en la agroindustrialización, tecnificación de la agricultura, e incluso tenemos que ir pensando tecnificación de sistemas de riego. Nosotros los indígenas tenemos que ir pensando también integración de minifundios. Fíjate que en los pueblos indígenas tenemos retazos de terreno de 200, 300, 400 metros. Y se le pregunta a mi papi, yo una vez que estuve regresando me parece que regresé de Suiza, dictando una conferencia en la Universidad Friburgo, y mi papi dice, mijito, dice, el señor alcalde dice de las paradas va a sacar. Yo siendo alcalde igual lo hiciera. Y mi papi dice de los terrenos también ya no quiere permitir lotes de 300, 400 metros. Yo siendo alcalde igual lo haría. Y mi papi dice, pero ¿por qué pues Luis Alfonso? Si tú eres hijo indígena, ¿por qué piensas eso? Y yo en cambio les digo, cuando yo estoy en Suiza o en Alemania, yo les veo totalmente zonas determinadas, zona agrícola, zona comercial, zona de residencial, y la zona residencial con todos los servicios necesarios, pero de ahí si no tienes de terreno, el mismo departamento, el gobierno te asigna un terreno de 300, 400 metros, el resto para que hagas tu vivienda, pero el resto del terreno en el campo es una maravilla de explanadas o laderas, lo que sea, con sistemas de tecnificación de riego y para sacar cantidad de productos. En cambio, acá en nuestro país, a mi papi le pregunto, papi, ¿cuántos retazos de terreno tiene papi? Y mi papi me responde, yo tengo, dice, 45 retazos de terreno. Y sumado todos estos retazos, mi papi tendrá tal vez unas 2 hectáreas de terreno. Pero yo les digo, papi, pero allá abajo con tía Juana sabes vivir peleando. Porque tienes 200 metros de terreno y ya pasa el ganado al otro terreno. ¿Y por qué no le cambias? Y con tía Tránsita, tía Carmen, con todo el mundo vives peleando, papi. Y mi papi dice, no, este terreno es heladero, el otro terreno es piedrero, el otro terreno es etcétera, etcétera. Pero para todos los terrenos tienes justificativo. Pero mi papi lo mira en esa forma. Pero nosotros, la nueva generación emprendedora con criterios empresariales, ¿qué tiene que mirarle para reactivar la economía de la zona agrícola, hacer agricultura rentable? Tiene que mirarle a la empresa, decirle cómo le hago producir, pero cuidando el terreno también, y además de ello invirtiendo en el terreno también, pero sacando mayor cantidad de productividad. Veo unitos que otros en los pueblos indígenas que no me lo quieren, pero principalmente, ¿quién no me quiere? Principalmente los líderes indígenas que permanentemente han estado en los famosos levantamientos. Fíjate que en el año 1994 hubo un levantamiento indígena y yo era presidente de la comunidad de Chaleche, y en una de las entrevistas, Radio Centro creo que era, que me hace una entrevista, dice Luis Alfonso en su calidad de presidente de la comunidad, ¿cuándo van a levantar los pueblos indígenas de Pilahuí? Y yo salgo diciendo, yo no soy borrego de la CONAI,
¿Por qué no soy borrego de la CONAI? Porque desde lo que dicen desde lo alto, sin conocimiento de la causa, cuáles son las peticiones, ¿por qué tenemos que levantar? No tenemos por qué levantar, y por eso yo les dije, yo no soy borrego de la CONAI. Y me acuerdo en una reunión de Quizapincha, en una reunión de Angahuana, propusieron bañar y ortigar a Luis Alfonso Chango. Y me acuerdo que un señor líder de nuestra tierra decía, yo le defendí para que no te bañe, pero yo les decía, yo todos los días vivo bañando, ¿y por qué tengo que bañarme? Y si a mí me quieren enfrentar, que me diga de frente. O sea, pero eso no significa que yo les digo, yo estoy en contra de los indígenas, sino yo siempre en mi vida he pensado en proyectos productivos, desarrollo económico, crear empresas, microempresas, trabajar, hacer dinero, optimizar tiempo, optimizar recursos humanos. Yo siempre toda mi vida he dicho, y fíjate que cuando tenía 19 años participaba en las reuniones con Luis Macas, Nina Pacari, con todos ellos, y me acuerdo en Cantón Pícharo hubo una reunión, y yo les digo, a ver, ¿por qué reivindicación indígena? ¿Por qué 500 años de resistencia indígena? Eso ya sirve para la historia. Ahora tenemos que interrelacionarnos de indígenas, de hispanos, ricos, pobres, todos, y nosotros tenemos que trabajar, pero presentemos proyectos productivos al gobierno nacional, no solamente paros, no solamente huelgas, no solamente manifestaciones. Y cuando le dije eso, a mí me dijo, él es social cristiano, este es social cristiano, este es de la derecha, este no es indígena, no, este es hispano. Y cuando yo llegué a mi casa y mi mamá le pregunté, a mí me dicen que soy hispano, es verdad. Y mi mamá me dice, ¿cómo vas a ser hispano? Tú eres indígena. Entonces, por eso yo digo, con orgullo les digo, incluso en esas épocas yo no tenía recursos económicos, pero tenía una visión tan clara de lo que tenía cabeza, idea y trabajaba por lo que nosotros queríamos. Entonces, en esa época yo les digo que igual proponía, proyectos productivos, leyes que cambien, pero seamos actores del progreso y desarrollo económico. ¿Cómo podemos vivir 30 años, 20 años, 50 años, 60 años con levantamientos? En el año 1990 impactó el levantamiento indígena. Participamos todo el mundo, movilizamos todo el mundo, nos felicitaron, nos aplaudieron en la ciudad de Ambato, nos dieron agua, nos dieron comida, nos dieron ropa, nos dieron jugos, nos dieron de todo en la ciudad de Ambato. Pero el último levantamiento indígena, donde que vienes con palos, donde que agredes a los trabajadores, 2019, donde que agredes a los transeúntes, destruyes los carros, ¿qué hicieron? Cortas el agua, apagas los canales de las antenas de televisión, etcétera, y con una avalancha de gente haciendo cerrar las puertas, haciendo cerrar los negocios, haciendo cerrar los mercados y todos los demás, y los niños desesperados encerrándose en los cuartos con miedos. Ahora, ¿qué nos va a pasar con los indígenas? Vienen a pegarnos, vienen a llevarnos presos, vienen a cuerrear, etcétera. Entonces hizo quedar mal más bien los indígenas, que hemos quedado mal con los compañeros hispanos. En cambio, en el año 1990, cómo nos aplaudió, cómo nos dio de comer, cómo nos recibió. Pero por eso yo les he dicho, las estrategias del movimiento de levantamientos indígenas deben cambiarla, deben buscarle otras alternativas. Porque en los actuales momentos sabemos alrededor de 505,000 indígenas en el sistema cooperativo, y el sistema cooperativo indígena maneja alrededor de $1,300 millones. Bestia. 1,300 millones de dólares solamente el sistema cooperativo. Solamente Mushuruna maneja $400 millones. Solamente Mushuruna tiene 300 personas que tienen que movilizarse en todo el Ecuador. Y hay los indígenas, felicitaciones a los líderes indígenas que echaron en la carretera, tirando la piedra a los trabajadores de Mushuruna, el resto de las cooperativas, haciéndole polvo para que vayan sucios, lleguen a las oficinas. Estas cosas no se puede permitirla. Hoy yo les digo, Sebastián, yo les digo, maestro, yo les digo, hoy tenemos 27 asambleístas indígenas, hoy tenemos presidente de la asamblea indígena. ¿Por qué no crear una ley de reactivación económica o ley de fomento de desarrollo agropecuario, donde que los pueblos indígenas y los pueblos hispanos tengamos
tengamos ingresos económicos y que reactivemos la economía y mejoremos la situación económica de los pueblos indígenas en la agricultura, pero con una ley también. No, faltando un año para las elecciones para ser candidato a la alcaldía, a la prefectura, a la presidencia de la República, vamos, levantamiento indígena, paro indígena, y sobre todo les dan la oportunidad los micrófonos, los señores periodistas también, y con esto hacen protagonismo y queriendo llegar a los cargos, y llegan a los cargos y hay algunos que no saben ni dos reales para qué llegaron a los cargos, y después de recién están aprendiendo a los 4 años, y hay algunos que nunca más van a volver a ocupar los cargos también. Es por ello que yo no comparto mucho las famosas levantamientos indígenas, al menos con mayor razón. Ayer yo estuve hablando en la radio Caracol, en donde decía, yo no estoy de acuerdo con levantamientos llamado por el señor Isa, porque no es del momento adecuado. Pero ¿por qué? Primero, en primera instancia, esta semana es el Día de los Difuntos, del Día de los Feriados, el Día de los Difuntos para los pueblos indígenas, para los mayores, vienen preparando es sagrado, ya vienen preparándose hace 3, 4 meses, faltando 3, 4, 5 días, ya solamente Mushuruna maneja $400 millones. Solamente Mushuruna tiene 300 personas que tienen que movilizarse en todo el Ecuador. Y hay los indígenas, felicitaciones a los líderes indígenas que echaron en la carretera, tirando la piedra a los trabajadores de Mushuruna, el resto de las cooperativas, haciéndole polvo para que vayan sucios, lleguen a las oficinas. Estas cosas no se puede permitirla. Hoy yo les digo, Sebastián, yo les digo, maestro, yo les digo, hoy tenemos 27 asambleístas indígenas, hoy tenemos presidente de la asamblea indígena. ¿Por qué no crear una ley de reactivación económica o ley de fomento de desarrollo agropecuario, donde que los pueblos indígenas y los pueblos hispanos tengamos ingresos económicos y que reactivemos la economía y mejoremos la situación económica de los pueblos indígenas en la agricultura, pero con una ley también? No, faltando un año para las elecciones para ser candidato a la alcaldía, a la prefectura, a la presidencia de la República, vamos, levantamiento indígena, paro indígena, y sobre todo les dan la oportunidad los micrófonos, los señores periodistas también, y con esto hacen protagonismo y queriendo llegar a los cargos, y llegan a los cargos y hay algunos que no saben ni dos reales para qué llegaron a los cargos, y después de recién están aprendiendo a los 4 años, y hay algunos que nunca más van a volver a ocupar los cargos también. Es por ello que yo no comparto mucho las famosas levantamientos indígenas, al menos con mayor razón. Ayer yo estuve hablando en la radio Caracol, en donde decía, yo no estoy de acuerdo con levantamientos llamado por el señor Isa, porque no es del momento adecuado. Pero ¿por qué? Primero, en primera instancia, esta semana es el Día de los Difuntos, del Día de los Feriados, el Día de los Difuntos para los pueblos indígenas, para los mayores, vienen preparando es sagrado, ya vienen preparándose hace 3, 4 meses, faltando 3, 4, 5 días, ya le están comenzando a pelar 20, 30, 40, 50 cuyes, ya le están cuye, conejos, gallinas, borregos, todos están pelando. Y el día sábado, el día domingo ya han de bajar a comprar guaguapán, la tórtola, la llama, panes de toda naturaleza. Y el día martes, a partir de incluso el lunes, a partir de las 10 de la noche, ya pondrán una misita, una ofrenda, con todos los productos que hizo para los finados. Y el día martes, a partir de las 5 de la mañana, ya estará llamando a los dalmitas para compartir con las dalmitas. A partir de las 8 de la mañana empezará a dar de los primeros productos a los hijos. A partir de las 8:30 de la mañana a los hijos empezará a repartir los productos donde todas las familias, compadres, padrinos, etcétera. Eso para mí es una ceremonia sagrada, y si es una ceremonia sagrada, interrumpirla, una tradición cultural, y en este momento con levantamiento indígena, no les van a respaldar, y no le han respaldado a la población indígena. Y es por ello que sabiamente han postergado el levantamiento para los próximos días, y eso yo concuerdo. Yo les digo, les felicito también por un lado que hayan postergado el levantamiento indígena, pero tampoco yo les digo no lo hagan levantamiento, pero lo único que digo, hagan levantamiento, pueden pasar un mes, 2 meses, 3 meses, pero no me obstaculicen las carreteras, y para de contar, dejen la circulación libre y manifiesten, hagan marcha, hagan lo que quieran. ¿Qué pasa? Que dicen los indígenas que si no hacen eso no les paran bola. Bueno, es problema, pero para eso tenemos asambleístas.
O sea, antes no teníamos asambleístas, hoy tenemos 27 asambleístas, tenemos presidente de la asamblea. Puedes elaborar un proyecto de ley. Le van a decir coideario de la derecha con todo lo que está diciendo usted, abogado. Bueno, yo no soy de la derecha, tampoco he nacido de la derecha, sino las personas somos más bien... No, está bien. Más bien, yo personalmente he sido un emprendedor, porque a mí también me critican. Dice, gracias a los levantamientos indígenas, por los levantamientos del año 1990, se ha creado cooperativas de ahorro-crédito. Digo, no, por eso no la hemos creado. Yo nunca he estado a favor de los levantamientos indígenas, sino más bien en favor de creación de fuentes de trabajo, generación de propuestas de ley. Tal vez decirle al señor Guillermo Lazo, cumpla con las ofertas que dijiste, al 1% del tasa de interés. ¿Cree que no ha cumplido el presidente? Lamentablemente, para mí no le ha cumplido. Solamente fue un ofrecimiento de la campaña electoral. A mí, por ejemplo, no me gustaría que privaticen las empresas y lo vendan al precio de gallinas muertas o gallinas enfermas, e incluso al círculo de las amistades que se apoderan de las empresas estatales ecuatorianas. Hay veces que a mí digo, si yo llegara a la presidencia de la República, esta empresa la liquidaron a precio de gallina muerta y hay que nacionalizarlo nuevamente, que vuelva para el pueblo ecuatoriano. Si esta empresa lo vendieron en precios reales, hay que felicitarle, pero son tareas de sinvergüenzas que todos son una cúpula de que tratan de aprovechar en diferentes ámbitos. Entonces, por eso se escucha, ¿no? Con que a través de las leyes se beneficiaron millones de dólares, etcétera, etcétera. Ojalá que no suceda ello, pero para mí personalmente, los levantamientos indígenas no te van a llevar a ningún lado, sino creación de leyes que beneficien a los pueblos indígenas, a los pueblos rurales, a los campesinos, a los hispanos, y así vamos a salir adelante. ¿Por qué las